Hola, ¿qué tal hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que estén escuchando este que es su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Primero que nada, una disculpa porque la semana pasada no hubo episodio del podcast. Ustedes están escuchando esto, ya es el episodio 41. Recordarán que el episodio número 40 fue aquel con Jack el Destripador como protagonista. Y después de ese no pude subir episodio por mi otro trabajo. Estuve un poco ocupado, pero aquí estamos de regreso. Muchísimas gracias por escucharme, ya sea que estés en YouTube, ya sea que estés en Spotify escuchando esto o en iVoox. Te mando un enorme abrazo hasta donde quiera que te encuentres y agradecerte una vez más. No serán suficientes los agradecimientos porque justo unos segundos antes, y si me sigues en mis redes sociales habrás visto el video que subí en mis historias, porque acabamos de llegar, mientras estoy grabando esto, ya habrá pasado una semana para cuando ustedes escuchen esto, pero acabamos de llegar a 50,000 suscriptores apenas después de un año. Entonces no sé qué tan rápido sea, pero yo siento que es un crecimiento muy acelerado, así que muchísimas gracias de verdad. Desde el fondo de mi corazón se los mando a todos los que están en el canal y los que están por llegar, los que están desde el principio, los que están desde hace un año, los que están desde hace unos meses, o si te suscribiste ayer o si te estás suscribiendo a raíz de este episodio. Muchísimas gracias. Y antes que nada, bueno, ahí está el saludo de siempre. Gracias por permitirme llegar hasta tu casa o hasta tu trabajo, tu vehículo, donde sea que estés, porque pues ya afortunadamente ya está llegando al final esta pandemia asquerosa que nos mantuvo aprisionados prácticamente durante un año. Afortunadamente ya está llegando a su fin. Afortunadamente también yo ya estoy vacunado. Aún así no hay que cantar victoria, pero por lo menos ya la vida poco a poco va regresando a la normalidad. Y antes que nada, mi aviso de siempre, mi disclaimer de siempre: este programa, tanto en el formato de podcast como en el formato regular de videos, es de entretenimiento. Y hay quien dice que no es necesario que lo enfatice. Yo creo que sí, porque si tú eres un fiel creyente de esto, que en verdad estás aferrado a que existen las cosas paranormales, lo cual es muy respetable, pero si en verdad estás buscando algo completamente serio, un canal, no sé, tipo Jaime Maussan o tipo, no sé, Jorge Moreno Misterios, algo por el estilo, este canal no es para ti. Este es un programa completamente de entretenimiento. Yo tengo la mente abierta, pero no te puedo decir que creo al 100% en todo lo paranormal, porque yo no he vivido nada. Y lo he dicho muchas veces. Yo veo esto como entretenimiento, se me hace muy interesante. La ficción de terror es mi género favorito. Como saben, yo soy escritor y lo único que busco por medio de estos episodios es entretener. Es el único propósito de este programa, ¿ok? Así que si sabiendo esto te quieres quedar, muchísimas gracias y bienvenido. Sí, te prometo que es el último anuncio. Te recuerdo que me sigas en mis redes sociales, que me encuentras en Instagram como @Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas, Rix con doble G, como lo estás viendo aquí. Y también estoy en Facebook como el Grimorio de Rix. Y si estás viendo este video, este podcast en YouTube, me puedes encontrar también en Spotify como el Grimorio de Rix. Y si estás en Spotify y es la primera vez que me encuentras, por favor te invito a que te des una vuelta por mi canal de YouTube, porque no subo nada más los podcasts, también subo episodios audiovisuales, donde sí es importante y relevante la imagen y no solamente es mi cara. Por cierto, si estás en YouTube estás viendo que estamos estrenando micrófono y eso me hace muy contento y me emociona mucho. Pero bueno, ahora sí comencemos a entrar de lleno a este tema que es los doppelganger, como lo estás viendo en el título del podcast. Todos hemos escuchado historias que son tomadas por ficticias de personas alrededor de todo el mundo que se topan con personas que son idénticas a ellas, pero no me refiero a parecidos o idénticos como te puedes parecer tú a tu hermano o a tu padre o a tu madre, sino que en verdad esa persona con la que se topan, ese doppelganger, es su copia exacta. Literalmente, o sea, no es una persona que se parece a ellos, sino que es él o ella, literalmente, frente a ella. No es como verse en un espejo, pero esa persona, ese doppelganger, ese doble, está ahí, enfrente de él o de ella, en carne y hueso. A veces son las víctimas, entre comillas, porque realmente no hay nada, o parece que no hay nada oscuro o nada negativo referente a este fenómeno de los doppelganger, pero estas víctimas, entre comillas, de estas visiones, quienes se topan con su doppelganger, pero otras veces no son ellas los que se ven a sí mismos, sino que son otras personas, que son un tercero, o en ocasiones muchas personas que afirman ver a este sujeto en un lugar
cuando en realidad el sujeto original, digamos no el doble, sino la versión original, estaba en otro lugar completamente diferente al mismo tiempo, a veces en diferentes partes del mundo, lo cual volvería imposible esta afirmación. Es decir, que no sé, por decirte un ejemplo, ahorita yo estoy grabando esto en un 24 de mayo del 2021 y a lo mejor no sé, tengo algún familiar en Estados Unidos y ellos me dicen, es que te juro que te vi caminando en la calle en Los Ángeles el 24 de mayo a las 5:18 de la tarde que estoy grabando esto. Y yo le dije no, porque no puede ser que yo estaba en Estados Unidos cuando yo estaba grabando el podcast en mi casa en la Ciudad de México. Eso ha ocurrido muchas veces, hay datos documentados en la historia, en muchas partes del mundo. En este episodio obviamente vamos a ver algunos de esos ejemplos, lo cual lo volvería imposible. Y te repito, no son personas que se parezcan a esta persona, digamos este original. Estos dobles, por así decirlo, estos doppelgangers, no son personas que se parecen, porque todos tenemos personas que se parecen a nosotros, sean de nuestra familia o no sean de nuestra familia. Aquí en muchas ocasiones en los comentarios me han dejado que me parezco a Demian Bichir, me han dicho que me parezco, no me acuerdo cómo se llamaba, un tipo que estaba en la isla, no recuerdo cómo se llamaba. O sea, todos tenemos a alguien a quien nos parecemos, pero no se refiere a ese parecido, sino que en verdad es esa persona tal cual, copiada y pegada, por así decirlo. A lo largo de la historia se han suscitado cientos o quizá miles de avistamientos y experiencias con doppelgangers. Y claro, como siempre, el hombre ha intentado darle un significado a este fenómeno paranormal desde su limitado conocimiento sobre los distintos planos de existencia en el mundo. Así que, en el episodio de hoy, el episodio número 41 del podcast del Grimorio de Riggs, estrenando nuevo logo del canal, nuevo avatar, además de revisar algunos casos curiosos y misteriosos respecto a los doppelganger, trataremos de descifrar el origen de estos seres y de este fenómeno, que no es algo nuevo, es algo que se ha presentado en la humanidad, parece ser desde el tiempo de los egipcios, o sea, desde hace milenios. Son completamente físicos los doppelganger, estos dobles que muchas personas tienen y que han visto, a veces ellos, a veces otras personas mientras ellos están. Puede ser que en el mismo lugar y aparezcan juntos en el mismo lugar, o aparecen en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Son seres físicos estos dobles, estas materializaciones, estos dobles doppelganger son físicos, son seres físicos. Son materializaciones o desdoblamientos de nosotros mismos, porque esa es otra teoría que se tiene, que son desdoblamientos, que son seres astrales, por así decir, versiones astrales, por así decirlo, de nosotros mismos. Son versiones nuestras, también es otra opción, de otros universos que convergieron con nuestro universo, con nuestra realidad, por cuestión de pocos segundos ante la mirada de uno o varios testigos, porque eso es algo importante, que los avistamientos de estos doppelganger, cuando se llegan a ver al original y a la copia en el mismo lugar, dura unos cuantos segundos. O, en el caso más terrorífico, ¿serán los doppelganger seres malvados que pueden tomar la apariencia de cualquier persona? Eso es lo que vamos a averiguar en este episodio. Así que vamos a ver la intro y comenzamos. Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Ok, pues habiendo recibido la intro como se debe, iniciemos con este primer bloque del programa de este episodio número 41, que es el concepto del doppelganger en el mundo antiguo. Y es que es importante verificar, revisar la versión original del mito del doppelganger, que bueno, doppelganger es el término, digamos, que se unificó en tiempos más modernos para este fenómeno de los dobles. Pero en realidad hay diferentes términos en diferentes partes del mundo que prácticamente son lo mismo. Doppelganger es un término en alemán que es el que se termina acuñando como el oficial, por así decirlo, en un tiempo más moderno sobre estos casos, pero te digo, tiene muchos nombres, aunque nos vamos a referir al fenómeno en este episodio como doppelganger, ¿ok?
El doppelganger, como te digo, la palabra doppelganger es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico o malvado de una persona viva, y es que eso es importante. El término o el concepto de doppelganger original en alemán indefinidamente hace referencia al doble malvado de una persona. Es decir, este doppelganger es un ente malvado, no es bueno, no es un gemelo bueno, no es visto como una bendición, sino como algo malo, como un gemelo malvado, literalmente. Y es importante desentrañarlo en este primer bloque. El concepto de doppelganger de Alemania, que es como se conoce hoy en día el fenómeno, te repito, porque no todas las versiones de dobles, llamémoslo así, de dobles de las personas son vistos de la misma manera. En Egipto se tenía otro concepto, obviamente el concepto egipcio es mucho más antiguo, los vikingos también tenían su propio concepto, y hoy en día el término doppelganger se usa para otros tipos de fenómenos, de cosas más curiosas, y que no tiene nada que ver con lo espiritual, que no es visto del lado espiritual o energético, como solía hacerse en la antigüedad. Hoy en día se le atribuye, se le da otro significado, porque como todo en la sociedad va cambiando y los simbolismos adquieren nuevos significados. Entonces, si tú le dices a una persona que es completamente ajena al mundo de lo sobrenatural, del terror, que es un doppelganger, seguramente te va a mencionar a los actores que se parecen entre ellos. Por ejemplo, que Mark Wahlberg se parece a Matt Damon, que Margot Robbie se parece a tal actriz, o que Katy Perry se parece a esta actriz y demás. No, eso es lo que la gente de hoy en día entiende por doppelganger, pero ese no es el concepto para nada original de doppelganger. Volviendo al término original, por así decirlo, o el término que se ha adquirido mundialmente para definir este fenómeno, proviene de la palabra doppel, D-O-P-P-E-L, que significa doble en alemán, te repito, y ganger, que significa andante, lo que se convertiría en algo así como el doble andante, porque esta imagen de este doble de las personas que se han aparecido no son estáticas, es decir, no es una imagen ahí como una proyección, no es una película, sino que es un ser que se está moviendo. A veces, como dice el mismo concepto de doppelganger, es una entidad fantasmagórica, no 100% corpórea. A veces luce como un fantasma semitraslúcido, aunque hay otras versiones que afirman que al menos luce físico, de carne y hueso. Obviamente hay muchos que no se atreven a tocarlo por el miedo de que se están viendo a ellos mismos, pero eso sí no se sabe si es de carne o hueso o no, pero hay versiones que algunos los describen como fantasmas, literalmente, semitransparentes, y otros los describen al menos a simple vista de carne y hueso, completamente sólidos. Su forma más antigua, del término doppelganger, fue acuñada por el novelista Jean Paul en 1796. Y el término que le da, o el significado que le da al término doppelganger, es el que camina al lado, o sea, al lado de uno. O sea, sí, un doble, una sombra, por así decirlo. Y vamos a ver que este significado es más o menos el que se adopta desde un punto de vista psicológico o psiquiátrico, por así decirlo. El término se utiliza para designar a cualquier doble de una persona, comúnmente haciendo referencia al gemelo malvado o al fenómeno de la bilocación. Y es lo que te digo, que últimamente, de unos años para acá, quizá del siglo pasado para acá, el término de doppelganger se malentiende únicamente como un parecido físico. Es decir, si yo tengo algún primo que se parece mucho a mí, podrá llegar alguien, digamos, de un millennial y decirme que es mi doppelganger, porque se parece a mí, pero el fenómeno de doppelganger original del mundo antiguo en Europa y en África, en Egipto, no tiene nada que ver con un parecido físico. Es decir, a los gemelos, las personas que nacían con algún hermano gemelo, no se les denominaba doppelganger. El doppelganger no es un parecido físico, sino literalmente una copia fantasmagórica, como dice el término doppelganger, de ti mismo. Es decir, es un copia y pega fantasmagórico de tu versión. Eso hay que tenerlo muy en claro. Nada tiene que ver con tu doble, digamos, y eso lo vamos a abordar un poco más adelante, así que no quiero entrar mucho de lleno en esa malconcepción del término doppelganger que hay de unos años para acá en el mundo, sino que más bien, en efecto, tendría más que ver con la bilocación, es decir, en una forma astral, una forma energética de nosotros mismos. Nada tiene que ver una persona física que se parece a nosotros. En las leyendas nórdicas y germánicas, el ver al propio doppelganger es un augurio de muerte. Es decir, aquella persona que viera al doppelganger, a su propio doppelganger, era prácticamente saber que ya se iba a morir.
Un doppelganger visto por amigos o parientes de la persona, es decir, lo que les digo, que a lo mejor yo no veo a mi doppelganger, sino que a lo mejor lo ve mi mamá o mi hermano o algún amigo en otro lugar y ellos afirmaron que me vieron e incluso pueden haber interactuado conmigo en ese momento y yo les digo, es que yo no estaba en ese lugar, sino que me encontraba en mi casa, no estaba en Reforma, estaba en mi casa y cosas así. Cuando esto ocurría en la antigüedad, podía traer mala suerte o ser un mal augurio o una indicación de una enfermedad o un problema de salud inminentes. O sea, era visto como una maldición prácticamente. Según escribió el dramaturgo sueco Strindberg, y cito, el que ve a su doble significa que va a morir. Esta afirmación referente a los doppelgangers, que te repito, pertenece al folclore germánico, a las leyendas nórdicas, es decir, de los vikingos y demás, que es, se puede decir, la cuna del término doppelganger y de esta leyenda vista de esta forma. Es similar en concepto a la aparición de la Banshee, que ya tengo un video al respecto. Si estás en Spotify te recomiendo que vayas a verlo, si estás en YouTube te dejaré por aquí la etiqueta para que lo veas. Esta leyenda de la Banshee, como recordarás, es un espíritu femenino, un fantasma se puede decir, parecido a la Llorona de aquí de Latinoamérica, que se aparecía tanto en Irlanda como en Escocia. En Escocia bajo otro nombre, era la lavandera, traducido de su idioma. No lo sé pronunciar ahorita que no lo tengo aquí escrito. Y el ver a la Banshee, supuestamente según las leyendas irlandesas y escocesas, cuando uno veía a la Banshee significaba que o tú ibas a morir o alguien de tu familia muy cercano estaba a punto de morir. Hay una similitud muy interesante entre ese mito de la Banshee y el ver a tu doppelganger, o que alguno de tus familiares o amigos viera a tu doppelganger. Aunque este espíritu femenino, haciendo referencia a la Banshee, no tenía ningún parecido con quienes llegaban a verlo. Es decir, o sea, si lo veía un hombre a una Banshee, esta Banshee no se iba a parecer a él ni a nadie que él conociera. Era simplemente un espectro femenino. Y además la aparición de la Banshee era el presagio de la muerte, pero como esta es un mito muy antiguo, muchísimo antes del cristianismo, el avistamiento de la Banshee sí significaba una muerte inminente, para ti mismo, para quien viera la Banshee o para la familia, pero no visto desde un punto negativo. Es decir, ahí a la muerte se veía, como te dije en el video, como una fuerza de la naturaleza incontenible e incontrolable, pero inevitable. Así que no era tanto como un miedo a la muerte, sino como una aceptación de la misma. Y aquí hay una diferencia entre la Banshee, que representa algo, sí, algo agridulce, porque claro, la muerte de alguien siempre significará algo doloroso, pero no era temida como tal, como lo era el doppelganger. Con el pasar de los años y posteriormente de los siglos, este tema del doble, de los dobles de las personas, fue adquiriendo un punto de vista o un enfoque diferente y más terrenal, que incluso evolucionó mucho más hasta nuestra era. En algunas ocasiones añadiéndole un toque que ya no era de origen paranormal, sino que ya era algo mucho más terrenal, mucho más físico, parecido a lo que tenemos hoy en día o lo que la mayoría de la gente comprende por el término doppelganger, y que hoy voy a tratar de desmitificar porque el concepto original es algo completamente diferente. En la literatura anterior al romanticismo, el tema del doble aparece prefigurado en el tema del socias o de los gemelos, utilizado para lograr un efecto cómico en obras como las comedias sobre Anfitrión de Plauto o Molière, o la comedia de las equivocaciones escrita por William Shakespeare. Y así como estas, digo, yo no he leído estas obras honestamente, pero así como esta hay infinidad de historias cómicas en la ficción, no solo en la literatura romántica, sino en el cine de cultura popular. Juego de Gemelas trata sobre esto, la típica historia del príncipe y el mendigo, que tiene mil y unas variables, tiene con Mickey Mouse, tiene con Beethoven el perro, tiene con Scooby-Doo, hay muchísimas historias que tratan sobre el príncipe y el mendigo. Literalmente dos personas que a veces son familiares separados al nacer, a veces no son familiares, pero se parecen mucho físicamente y intercambian de vidas debido a ese parecido. Son prácticamente gemelos, en algunos casos como en Juego de Gemelas, sí son gemelas que fueron separadas al nacer. Pero como ves, este concepto del doble, entre comillas, sin tomar en cuenta la cuestión del doppelganger, del doble, que era la maldición y demás, sino simplemente una persona que se parece a ti, ha sido adoptado en años más recientes, en siglos más recientes, como un elemento de la ficción cómica. Estas historias ficticias del ámbito de la comedia
se basan en esta premisa de que algún personaje, normalmente el protagonista, se encuentra con otro personaje que es idéntico a él o a ella físicamente, pero lo curioso es que tiene un estilo de vida completamente distinto y ambos deciden intercambiar vidas para aprender uno del otro, descansar de su rutina o darle una lección a un tercero. Ahorita también me viene a la mente la segunda película de Garfield, que es pésima, en la que Garfield, que tiene un estilo de vida citadino, cambia de vida con un gato que es de la realeza, inglés, y Garfield adquiere esta vida como de la realeza, mientras que el otro gato adquiere una vida más urbanizada, más normal, al lado de Odie y del dueño de Garfield y demás. Y así como esa, te digo, hay miles de historias. La misma premisa tiene Juego de Gemelas. Y como te digo, siempre la lección de esas historias es que aprenden sobre la vida del otro, muchas veces lecciones. El rico aprende la lección del pobre y el pobre la lección del rico. Descansan de la misma rutina porque muchas veces lo que propicia el cambio en estas historias es que están hartos de sus vidas, ya sea el príncipe de vida de príncipe o el mendigo cansado de la vida de mendigo y deciden cambiar la rutina, o para darle una lección a un tercero, como en el caso de la película de Juego de Gemelas. O sea, siempre es una transgresión de las leyes o de la cotidianidad, si quieren verlo así, aunque no tenga nada que ver con lo paranormal en estas historias. Normalmente, en estas dichas historias suele haber un lazo familiar entre los personajes que cambian de lugar, aunque no siempre son familiares, a veces simplemente son personas que se parecen mucho. Sin embargo, en la mitología griega, y aquí vemos otro enfoque desde este punto de vista de los dobles, Zeus, por ejemplo, toma la apariencia de anfitrión para unirse a Alcmena, es decir, tener relaciones con ella, y también hace lo mismo Uther Pendragon, convirtiéndose en un doble del marido de Igraine para tener relaciones también con ella. O sea, como ven aquí, el doble es porque si mal no recuerdo, en esta historia de Uther Pendragon lo ayuda un mago a obtener a adquirir la imagen física del esposo de Igraine. Así que en estas historias de mitología, a diferencia de las historias de ficción cómicas, esta es un disfraz, una fachada que es dada o por un dios, en el caso de Zeus, o por la magia, en el caso de Uther Pendragon. Así que, pues sí, es como ves, es algo superior, algo divino, algo que el hombre no comprende y que no todos los hombres pueden usar y que termina afectándolos, ¿no? En el caso de la historia de Zeus, a quien afecta es a Anfitrión, a quien su esposa le es infiel sin saberlo, porque Zeus luce igual que él. Lo mismo ocurre con Igraine, que piensa que Uther Pendragon es su esposo porque este adquirió su aspecto físico por medio de la magia. Entonces, como ves, aquí sí tiene una connotación negativa el concepto de los dobles. El romanticismo se interesa por el fenómeno del doble como materialización del lado oscuro y misterioso del ser humano, lo que Carl Jung llamaría la sombra. Para los que yo no soy muy conocedor de la psicología, pero por lo que investigué, esto de la sombra, del postulado del inconsciente colectivo de Carl Jung, del psicoanálisis, es la antítesis de los arquetipos de luz o del lado bueno, digamos, de las personas. Si ustedes investigan un poquito, hay dos partes de nuestro inconsciente psicológico según Carl Jung, y uno es la parte de la luz y otro es la parte de la sombra, y cada uno tiene su diferente arquetipo, su villano, por así decirlo. Así que esto hace referencia a eso, a la parte oscura del ser humano, a la parte mala que todos tenemos dentro de nosotros. Mala no necesariamente de que seamos asesinos, pero todos tenemos nuestros demonios y nuestras partes que no nos gustan tanto, de las que no hablamos tanto. Los escritores románticos toman este concepto del doppelganger o del doble dentro de la ficción literaria de esta época como eso, como la versión malvada de uno mismo, los demonios internos de uno mismo. Mario Praz, por ejemplo, que es un crítico de arte italiano, sugiere que cuando el público llama Frankenstein a la criatura del Dr. Frankenstein, porque eso es algo que mucha gente no sabe, los que no son fanáticos del terror o del horror, le llaman Frankenstein al monstruo y piensan que el monstruo se llama Frankenstein. Pero no, Frankenstein es el creador, es su apellido, Víctor Frankenstein. La criatura no tiene nombre, de hecho en la novela de Mary Shelley lo llaman la criatura a lo largo de toda la novela. Sin embargo, en la cultura popular es denominado como Frankenstein, y este crítico de arte hace referencia que cuando la gente se refiere a la criatura como Frankenstein tal cual, no está tan equivocada, pues como parece, el monstruo es de algún modo un desdoblamiento de su creador. Si han leído la novela, el monstruo es la parte física o la materialización de la parte oscura de Víctor Frankenstein, que es un hombre soberbio, que se cree Dios,
que se cree muy inteligente, que ve menos a la gente, que no respeta a sus congéneres, que se siente superior a todo el mundo, y eso es lo que termina creando esta criatura y trayendo su desgracia, matando a mucha gente de su familia, spoiler, a manos de la criatura. Así que por este punto de vista, de nuevo, no paranormal, sino ficticio, tiene sentido también, y es muy similar al concepto del doppelganger alemán del que estamos hablando, que es negativo. Te repito, el doppelganger, desde el punto de vista alemán, siempre es un gemelo malvado, aunque no todos los conceptos de dobles que estamos viendo hoy hablan de lo mismo. Más adelante vamos a entrar ya de lleno a esto. En Los Elixires del Diablo, del autor E.T.A. Hoffmann, Medardo, que es el protagonista, sufre la persecución de un doble, es decir, una versión del mismo, que en ocasiones es corpóreo, pero otras veces parece una parte escondida de la psique del propio Medardo. Este último caso ficticio, porque te repito, es parte de la novela Los Elixires del Diablo, podría estar basado en alguna vivencia real del autor o que alguien le haya contado una vivencia así, porque es muy similar, por no decir idéntico, a varios relatos reales de encuentros con doppelgangers que más adelante vamos a ver. Es decir, yo no conozco a este autor, no he leído este libro, pero puede ser que él haya tenido algún encuentro con algún doble suyo, o que alguien cercano le haya contado esto, o él haya leído en algún periódico o algún libro un caso real de encuentro con su doppelganger, porque la versión que se cuenta aquí es la primera de todas estas versiones ficticias que en verdad se parece a la leyenda o al mito del doppelganger, porque lo de Frankenstein, lo del príncipe y el mendigo, eso es algo completamente diferente, nada tiene que ver, o bueno, poco tiene que ver con el mito del doppelganger. Esto lo usan los literatos antiguos y algunos cineastas modernos, más bien como una metáfora para hablar de distintas partes, de distintos aspectos del ser humano. A veces los doppelgangers se materializan y desmaterializan del plano físico, a veces incluso luciendo semisólidos como si fueran un fantasma o un espectro. Por eso los alemanes, los germanos, que acuñan el término y el mito del doppelganger que estamos viendo hoy, lo tratan como un doble fantasmagórico, porque no siempre aparece, digamos, de apariencia sólida, a veces es semitranslúcido como si fuera un fantasma. Esta creencia o mito ha trascendido hasta nuestros días en todo el mundo, aunque no lo crean, con la frase todos tenemos un doble o un gemelo, cuando nos topamos con alguien parecido a nosotros, porque todos tenemos a algún amigo o algún familiar que conocemos a otra persona y es idéntico, y eso resulta muy simpático, sobre todo aquí en México, y los empezamos a molestar de que es su papá. Si es más viejo que él, le decimos que es su papá, o si se parecen mucho y son de la misma edad, decimos que son hermanos, que son gemelos, que a lo mejor su papá anduvo ahí de cochino con otra señora, aunque eso no sea cierto, pero lo usamos mucho a broma, sobre todo en México, en el mundo actual. Sin embargo, volviendo a la antigüedad, tomando en cuenta que esta concepción moderna del doppelganger, te digo, ya está manipulada y no es la versión de doppelganger que estamos viendo hoy, volviendo a la parte antigua, no solo en Europa estaba presente este mito o esta figura de los dobles fantasmagóricos, por así decirlo. En la antigua cultura egipcia se encontraba el concepto del Ka, se escribe Ka, por si quieres buscar un poco más al respecto, que podría estar relacionado con el mismo fenómeno o uno similar, haciendo referencia al desdoblamiento, digamos, para encontrarte con una parte de ti mismo astral, no 100% física, o que alguien más lo viera. Ocurrido muchos años antes que en Europa, claro está, porque si esto es de la cultura egipcia, es mucho más antiguo que la cultura europea, que la cultura germánica y la cultura vikinga, que son quienes acuñan esta leyenda. O sea, este concepto egipcio es anterior por mucho a ese del doppelganger. El Ka es la fuerza vital, entre comillas, un componente del espíritu humano parecido al alma. Sin embargo, el Ka, a diferencia del concepto del alma o del espíritu que se tiene hoy en día, el Ka era solo uno de los elementos de lo que vendría a ser el alma o el espíritu. Es decir, según los egipcios, el alma o el espíritu de las personas estaba fragmentado en varias partes. El Ka era una de esas partes del alma, pero también estaban el Ib, el Ba, el Ash, el Ren y el Sheut. Es decir, habían 6 partes del alma o del espíritu según los antiguos egipcios.
El elemento del Ka confería la inmortalidad a cada hombre, que incluso podría transformarse en un dios, si lo hubiera merecido por sus excepcionales buenas acciones durante su vida en la tierra. Es decir, y es un concepto que se ha manipulado para mal en en la modernidad, o bueno, de unos siglos para acá. Hoy en día, por inmortalidad, uno entiende que es la vida eterna terrenal. Sin embargo, las culturas antiguas entendían por inmortalidad la ascensión del espíritu y dejar atrás la materia física, que simplemente es un obstáculo, y lo dicen en muchas religiones y en muchas ideologías. La versión física del ser humano es la versión menos perfecta y que más sufre. Por eso el concepto de inmortalidad para muchas religiones, incluso actuales, pero sobre todo de la antigüedad, el concepto de la inmortalidad era la muerte para que nuestro espíritu pudiera trascender a la vida eterna. Esa es la inmortalidad. Este elemento, el Ka, perteneciente a la cultura egipcia antigua, hace referencia a eso. Este Ka era el elemento que permitía al alma o al espíritu de los seres humanos trascender. Y si lo merecían, si habían sido lo suficientemente buenos, podíamos trascender a la inmortalidad convirtiéndonos en dioses. Es decir, nuestro espíritu dejaba de ser el espíritu de una persona, de un ser humano, de un mortal, y podía convertirse en un dios en el más allá. El Ka podía perdurar en el cuerpo del difunto si se conservaba momificado. Por esta razón era necesario embalsamar a los cadáveres y se debían depositar ofrendas de alimentos a los difuntos. Por eso las tumbas y los sarcófagos de los egipcios tenían tantas cosas y eran tan ricos, porque para ellos no estaban completamente muertos sus muertos. Lo cual es curioso porque, como vimos en el episodio de la epidemia vampírica que subí la semana pasada, ahí también hago referencia, y eso ya tiene influencia cristiana, que en algunas partes de la Europa oriental del siglo XVIII se creía que después de que una persona moría, todavía 40 días después de su muerte, el alma permanecía en el cuerpo. Y para los que se convertían en vampiros, que se levantaban de su tumba, quería decir que por alguna razón, casi siempre por practicar la magia negra, el espíritu de la persona no podía trascender después de esos 40 días y se quedaba en el cuerpo. Y entonces el muerto se levantaba de sus tumbas y se convertían en vampiros. Es muy interesante, solamente que este punto de vista es positivo. Es decir, este Ka permanecía parcialmente en el cuerpo después de muerto, y por eso se tenían tantos honores hacia los muertos. Es muy interesante. El Ka de los dioses y los faraones estaba indisolublemente unido a su cuerpo, mientras que los demás egipcios, los súbditos, los civiles, la gente normal, obtenía su Ka por mediación del faraón. O sea, el faraón era una especie de vínculo entre los dioses y los seres humanos, algo así como lo que aquí en Mesoamérica vendrían a ser los sacerdotes, o hubieran venido a ser los sacerdotes hasta la llegada de los españoles. Una cita de Henry Frankfurt sobre una leyenda egipcia nos deja un poco más en claro lo que el Ka era para los egipcios y cómo se diferenciaba del concepto global del espíritu o alma. El Ka, que significa gemelo o doble, del rey, acabó convirtiéndose en un dios luna llamado Yonsu, el Ka por excelencia del sol. Es decir, aquí se ejemplifica perfectamente lo que te dije, de que si alguien lo merecía, como por ejemplo un faraón, una vez muerto y su espíritu habiendo trascendido a la vida eterna, a la inmortalidad, a un plano que ya no era físico, sino más bien energético, si lo merecía, ya no era el espíritu de un hombre, sino que era el espíritu de un dios. Y esto entonces resultaría sumamente interesante, pues el Ka es simplemente uno de los 6 fragmentos de nuestra alma, según los egipcios, de nuestra energía incorpórea, que permite la inmortalidad y la evolución del espíritu humano hacia algo más. Y es por eso que te estoy hablando sobre este concepto del Ka, que pareciera no tener nada que ver con el doppelganger. Al final del episodio, en las conclusiones, vas a ver que tiene muchísimo que ver, porque parece estar relacionado directamente con esta bilocación o con este viaje astral, estando despierto, esta materialización de una versión astral de nosotros a plena luz del día, a veces con testigos. Parece que está oculta en estos fragmentos del alma de la que hablaban los egipcios, incluyendo el Ka. El Ka, te digo, tenía que ver no con la inmortalidad, vida eterna en la tierra, sino con trascender a un espíritu, a un plano superior. Porque si tiene que ver con el espíritu, pues tiene que ver con esto del doppelganger, que te recuerdo era un doble fantasmagórico, es decir, una parte de nuestra alma, algo no físico, ¿ok? Así que quédate conmigo, recuerda bien este concepto del Ka, porque sí es bastante importante para comprender este tema.
Quizá el Ka es una versión superior a nivel espiritual y energético de nosotros, y por eso se manifiesta como una versión de nosotros, porque es una parte de nuestra alma, y el alma no es nada más energía, sino que es nuestra esencia personal, por eso se aparece con nuestro aspecto físico tal cual y como es. Por otro lado tenemos el concepto de Vardøger de los vikingos, que es bastante similar al del doppelganger, lo cual tiene sentido debido a la cercanía cultural de los germanos y los vikingos, porque a fin de cuentas dentro de los vikingos se encontraban los pueblos germanos. Aunque cabe aclarar que este concepto de Vardøger no es idéntico al del doppelganger, de hecho son oponentes. En concepto son prácticamente lo mismo, pero en definición, o más bien al revés, en definición son prácticamente lo mismo, pero en concepto son opuestos. Uno es la antítesis del otro. En las leyendas referentes a estos entes, a los Vardøger, la llegada de una persona es precedida por la aparición de un espíritu con los mismos rasgos de esta persona que está por llegar, su voz, su olor, su apariencia y su conducta en general, por lo que los testigos creen haber visto o escuchado a la persona antes de que llegara realmente. Es decir, este Vardøger lo único que era, no sé, tú estás esperando a tu papá que llegue del trabajo y 15 minutos antes de que él llegue, lo ves entrar, entra a tu casa, todo lo ves, lo hueles, hablas con él, de repente ya no lo ves, dices, bueno, tal vez entró al baño, y 15 minutos después llega de nuevo tu papá entrando por la calle, y le dices, oye, ¿qué no ya habías llegado? Y él te dice, no, apenas acabo de llegar. Esa visión que viste primero que era idéntica a él, era su Vardøger. Ejemplificando este concepto con algo de la vida cotidiana. Eso sería un Vardøger, y era algo que ocurría con frecuencia, o al menos que narran en sus sagas los vikingos. La palabra Vardøger proviene probablemente del nórdico Vardagi, que consta de los elementos Vord, que significa guardia o vigía, similar a guardián, un concepto similar a guardián, y Hur, que significa mente o alma. La palabra Vardøger entonces vendría a ser algo así como un sonido o visión premonitoria de una persona antes de que llegue. A pesar de ser un espíritu con la apariencia de un ser vivo, el Vardøger tiene una connotación menos siniestra que el doppelganger, y no alude al arquetipo del gemelo malvado como hace este primero, sino que originalmente un Vardøger era considerado un Flyja, una especie de espíritu guardián de dicha persona, o sea, como un ángel de la guarda, por así decirlo, una versión pagana del ángel de la guarda. El Vardøger se puede asimilar más a un doble fantasmal o a una doble bilocación. Como ves, en definición es exactamente lo mismo a un doppelganger, una materialización fantasmagórica que es exactamente idéntica a una persona, ¿ok? Es lo mismo, es una versión fantasma de ti mismo tú estando en vida, un doble exacto, con la diferencia de que el doppelganger es visto como una persona malvada, como una versión malvada de ti, y el Vardøger no solo es visto como una versión buena de ti, sino como un guardián espiritual de ti mismo, como un ángel de la guarda que adquiere tu propia forma, tu propio aspecto físico. Debido a que el Vardøger es un tipo de espíritu guardián, se suele decir de aquellos que tienen un Vardøger que son buenas personas, ya que un espíritu benéfico les protege. En resumen, podríamos decir que un Vardøger es la contraparte buena de un doppelganger, que seguramente el doppelganger también ya rondaba por el colectivo popular de los vikingos para cuando el término Vardøger también lo hacía. Como ves, todas las posturas referentes a los dobles que acabamos de ver son diferentes en este primer bloque. Son similares, pero son muy diferentes unas de otras. El concepto de doppelganger de los pueblos germanos, que inicia en las tribus vikingas, es un doble malvado fantasmagórico, es decir, no completamente corpóreo de una persona, pero es malvado. Lo importante es de que el doppelganger es una versión malvada de las personas, un doble malvado. Para los literatos románticos puede tener dos significados. Puede ser o una metáfora del mal interior de todo hombre, ya sea un demonio, algún defecto y demás, o bien puede significar la fantasía de vivir una vida completamente diferente a la que se tiene, pero, y esto es muy importante, sin dejar de ser nosotros, como en estas historias que te digo, como en El Príncipe y el Mendigo, donde la fantasía está en eso, en el mendigo aspira a ser el príncipe y el príncipe aspira a ser el mendigo. Este tipo de historias nos permite fantasear con tener una vida que es completamente diferente a la nuestra, pero sin dejar de ser nosotros, porque si cambiáramos nosotros, nuestros gustos y nuestros conocimientos ya no serían los mismos, entonces quizá no disfrutaríamos del todo la experiencia. Por eso se juega con esto de el doble prácticamente,
Así que esas son las dos visiones que se tienen desde el punto de vista de los literatos románticos. Visto obviamente esto como una ficción completamente, como un género, no como algo real. Ellos eran escépticos de este tipo de relatos, la mayoría de autores románticos. Desde el punto de vista de la mitología, es un engaño divino, es decir, un engaño que viene de un plano superior, como en el caso de Zeus, que se convierte en anfitrión, o en el caso de Uther Pendragon, que adquiere la forma del esposo de esta reina por medio de magia. O sea, es un engaño divino, es una máscara, un disfraz, es algo falso, pero que no todo que un hombre normal no puede adquirir, sino únicamente los dioses o los magos. Y desde el punto de vista de los egipcios, este concepto de los dobles tiene que ver con un fragmento de nuestra alma relacionada con la inmortalidad. Que te digo, no es la inmortalidad en el plano físico, no es la vida eterna, no es vivir por siempre, sino más bien que tiene que ver con el acceso al más allá o la evolución espiritual, que vendría a ser este concepto del Ka, del que tanto te hablé. Y finalmente para los vikingos es un desdoblamiento de las personas de naturaleza benigna, porque como te dije, los Vardøger únicamente los tenían las personas que eran buenas porque era una especie de ángel de la guarda que lucían como ellos, que era una versión fantasmagórica, recuerda la versión buena del doppelganger, así que es un desdoblamiento de personas de naturaleza benigna, únicamente, es algo similar a la visión de la mitología, muy parecida, pero desde un punto de vista positivo. Sea cual sea la postura que tomemos sobre el tema de los doppelganger o de los dobles, ya sea paranormal, creyendo en estas bilocaciones de las personas, o escéptica, como la visión de los literatos, que más bien lo veían, te digo, como una metáfora, pero algo que no podría ocurrir en la vida real, el concepto del doble resulta inquietante por el simple hecho de que nos vemos desde fuera y que no nos guste lo que vemos. Por eso resulta inquietante, porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos. De vez en cuando nos podemos ver al espejo, ahorita yo me estoy viendo a la cámara, y si no nos gusta algo, lo podemos arreglar. A lo mejor nos vemos desde nuestra perspectiva real en el espejo, no nos gusta, y fingimos una pose, o nos peinamos, o lo que sea, pero no podemos adoptar esa pose falsa durante todo el día. Las personas, los terceros, las personas a nuestro alrededor, nos ven físicamente como realmente somos, y nosotros no. Entonces, el hecho de vernos desde un punto externo, de vernos como nos ven el resto de personas, resulta inquietante e incluso terrorífico para muchos, en el dado caso de que no les guste lo que ven. Eso es verdaderamente inquietante y le puede quebrar la cabeza a cualquiera. Así que ya sea que lo veas como algo paranormal, creyente del fenómeno de los doppelganger, o de una manera escéptica, metafórica, ficcional, como los literatos, resulta inquietante por donde lo veas. Hoy en día el concepto del doppelganger se ha vuelto intrigante, pero en el buen sentido, hablando de algo curioso, no tanto algo terrorífico, como lo era para nuestros antepasados. A ellos les aterraba el concepto del doppelganger, como acabas de ver, quizá con la excepción de los egipcios, pero a los demás les aterraba. En cambio, en el día actual ya esta cosa ha cambiado. Hablando de esta evolución del concepto de los dobles en el mundo moderno en el año 2021 y de unos 10 años para acá, una mujer llamada Niam Gini se encontró con su doble prácticamente exacta que se llamaba Karen, y ahora esta mujer, Niam Grani, se encarga de reunir parejas de doppelganger alrededor del mundo. Y aquí es donde te digo que entra una malconcepción del título doppelganger, porque mientras que para el mundo antiguo, para los vikingos, para los egipcios, el concepto de doppelganger era algo energético, era literalmente una bilocación, una proyección astral de ti estando despierto. En el mundo actual la gente en la cultura popular lo entiende como tu doble, como alguien que se parece a ti, cuando eso no es verdad. De hecho, si tú buscas doppelganger en Google Imágenes, seguramente te van a aparecer actores que se parecen entre ellos. Te va a aparecer una foto de Javier Bardem y de Jeffrey Dean Morgan, o de Matt Damon con Mark Wahlberg y cosas así, actores que se parecen, cuando el concepto no es ese. El concepto nada tiene que ver en su concepción original de personas que se parecen físicamente. Te lo repito, hago mucho énfasis en eso porque nada tiene que ver, no es lo mismo. Volviendo a este caso de estas mujeres, que es bastante interesante, Karen descubrió a Niam a través de Facebook hace unos años, en el año 2009 si no me equivoco, y la contactó por medio de esta red social, haciéndola notar lo mucho que se parecían. Me dijo que pensaba que nos parecíamos y luego empezó a tomar fotos mías y a hacer montajes de manera que saliéramos juntas en la misma pose y con la misma expresión. Si yo estaba cargando un perro, ella cargaba un gato.
Eso fue lo que hizo que me diera cuenta de que su apariencia era igual a la mía, recuerda Gimme. Es decir, la que se dio cuenta fue Karen. Estas mujeres vivían, una era irlandesa y la otra era creo que inglesa. O sea, había cierta cercanía geográfica, pero no se conocían, en persona no se conocían. Por casualidad de esas veces que te aparecen personas en Facebook, sobre todo antes que era mucho más fácil encontrar contactos que tú no conocieras, es decir, que no estuvieran dentro de tu círculo de amigos, ahí es cuando esta mujer Karen encuentra a Niam y dijo, oye, se parece mucho a mí, se hicieron amigas, la contactó y empezaron con este juego y en verdad se dieron cuenta de que se parecían mucho, algo así como lo de Juego de Gemelas, pero aquí no hay ninguna conexión de sangre o familiar entre estas dos chicas. Después de eso, cuando me miré al espejo, no solo veía mi cara, sino también la de Karen, y eso realmente me inquietó, porque supe que yo no era la única que se veía como yo, explicó Niam Gimi. Y es lo que te decía, siempre resulta aterrador el hecho de encontrarte una persona que se parezca mucho a ti. Por lo mismo, como dice esta chica, porque no eres el único. Uno se cree único, pero en realidad no lo somos. Y se dice, y lo vamos a ver un poco más adelante, se dice que todos tenemos 7 dobles alrededor de todo el mundo. Así que imagínense. Algo aún más aterrador o impresionante, como lo quieras ver, impresionante en el buen sentido, dependiendo de tu óptica, ocurrió cuando el video del encuentro entre Niam y Karen salió a la luz. Por cierto, se me olvidó decirte, si quieres ver el parecido entre estas chicas, porque en verdad parecen gemelas, cuando te digo no hay ningún lazo de sangre ni ningún lazo familiar, te dejé las fotos en Instagram y en Facebook, las fotos de estas chicas juntas lado a lado, después de que ya se conocieron en persona y en verdad son idénticas. Así que ve a seguirme en Instagram y en Facebook, ahí puedes encontrar las fotos. Una vez que el video de estas dos chicas encontrándose salió a la luz, una mujer italiana llamada Lisa casi sufre un paro cardíaco al ver este video, porque ella no recordaba haber participado en este video. De repente ya estaba en Facebook, en el Facebook del 2000, entre 2009 y 2011, algo por el estilo, y dijo, oye, yo no recuerdo haber salido en este video. Y ya conforme siguió viendo el video, vio que las chicas hablaban inglés. Lisa era italiana, esta tercera chica era italiana. Entonces vio que estaban hablando inglés con un acento británico y dijo, no soy yo. Pero tanto Lisa como su madre confirmaron que estas dos chicas, tanto Karen como Niam, eran la copia exacta de Lisa, eran idénticas. Es decir, las tres mujeres eran idénticas. Lisa, italiana, Karen, que era irlandesa, y Niam, que era británica. Ellas dos estaban en Reino Unido y Lisa en Italia. Las tres en Europa, cierta cercanía geográfica relativamente, pero ninguna, no se conocían antes de eso, y no había ningún lazo familiar, ningún lazo de sangre. Y es que según algunas personas, como te digo, no tenemos uno, sino 7 dobles exactos en todo el mundo. Entonces, de hecho, estas chicas que ahora son 3 están buscando a las otras dobles que tengan. Y así como ellas, seguramente habrá muchas personas. Pero este postulado moderno que te digo, que tiene que ver más bien con un parecido físico, difiere completamente del término de doppelganger que se tenía en la antigüedad, porque este término moderno o esta concepción moderna que se tiene en la cultura popular de los doppelganger tiene un origen genético. O sea que estas personas, por ejemplo Lisa, Karen y Niam, pueden ser parientes lejanos, porque a fin de cuentas las tres vivían en Europa, y de hecho Karen y Niam estaban muy cerca geográficamente. Lisa estaba un poco más alejada en Italia, pero aún así sigue siendo Europa. Y de hecho es algo muy curioso, porque si te pones a investigar tu árbol genealógico lejano de varias generaciones atrás, probablemente muchos de tus amigos son familiares lejanos tuyos. Eso lo estaba viendo en un video hace poco y me pareció impresionante, que Barack Obama tiene conexión con varios expresidentes, siendo afroamericano, tiene conexión de sangre con varios expresidentes muy antiguos, de los primeros de Estados Unidos, siendo ellos blancos. De hecho, ya el que hacía el video decía que, ya yéndote mucho más a fondo, había una conexión entre Donald Trump y esta mujer, Hillary Clinton, de sangre, lo cual resulta fascinante. Ahora imagínate, y es algo que tiene sentido si te pones a pensarlo. Si tu familia ha vivido en la misma región durante décadas, pues sí es bastante probable que algún primo lejano de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo se haya quedado en la misma zona y haya tenido su familia. Con el paso del tiempo la familia se fue separando, se volvieron dos familias diferentes, y a lo mejor ahorita uno de tus amigos es tu pariente lejano. Es muy muy probable, a menos que te hayas mudado, que no sé, que seas coreano y te mudaste a México, ahí sí no hay mucha probabilidad. Pero si tu familia ha vivido en la
Ciudad de México desde 1910, desde la época de la Revolución, es muy probable que alguno de tus amigos, que también su familia haya sido de la Ciudad de México durante todo ese tiempo, sea algún pariente lejano tuyo. Es muy muy probable. Así que esto, finalmente, este nuevo concepto del doppelganger no está tan jalado de los pelos, tiene sentido. Esto, sin embargo, este concepto moderno del doppelganger diferiría de los postulados antiguos del concepto, que lo sitúa en un plano espiritual e intangible, porque te repito, el concepto egipcio y el concepto de los vikingos, tanto el bueno como el malo, eran una proyección astral estando despierto, era una bilocación de nuestro espíritu que lucía físicamente como nosotros, pero intangible, fantasmagórico. Así que en el siguiente bloque, en el bloque número 2, te narraré algunos casos en el que personas reales y que están documentados, y algunas personas de hecho son famosas, se toparon con su doppelganger. Así que vamos a la primera pausa del programa, queridos amigos. Ustedes aprovechen esta pausa y la cortinilla para poner pausa e ir por más agua, por más botana, por otro cigarro, para ir al baño o lo que necesiten para regresar, porque todavía queda bastante tiempo de programa. Así que vamos al corte y regresamos. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos, a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 41. Ya estamos a nada, si no me equivoco, en este mes de junio, si no es que en julio, el podcast cumple su primer aniversario, y en septiembre de este año cumpliría oficialmente el segundo aniversario del canal. Aunque bueno, realmente el canal explotó en marzo de 2020, abril de 2020, pero aún así su aniversario oficial es en septiembre. Así que estén pendientes porque seguramente voy a hacer algo especial en esas dos fechas. Quizá el podcast de aniversario sea algo diferente, no lo sé. Estén al pendientes y manténganse en contacto conmigo suscribiéndose al canal y siguiéndome en mis redes sociales para que no se pierdan detalle de ello. Pero bueno, empezamos con este bloque 2, que es el bloque más interesante del episodio, que son casos documentados supuestamente reales de personas que se encontraron con sus doppelganger, y muchas de esas personas son personas famosas, ¿ok? Entonces, quizá el caso más conocido de encuentro con su doppelganger sea el que vivió el presidente norteamericano o expresidente norteamericano Abraham Lincoln, quien relató en noviembre de 1860, en la noche de su primera elección como presidente de los Estados Unidos, mientras se disponía a descansar en su sofá, miró al espejo de la sala que estaba frente al sillón y, además de su propio reflejo, vio un segundo rostro de sí mismo, pero de aspecto pálido y fantasmal. Es decir, él estaba de cuerpo completo sentado en el sillón, reflejado en el espejo, pero junto a él, al lado de su rostro, había una versión de él, pero solo su cara, no todo el cuerpo. Es decir, no era un efecto óptico, porque solamente era su cara, que lucía completamente diferente a como lucía él. Un rostro, te repito, pálido y fantasmal de él mismo. Me vi reflejado casi en toda mi longitud, pero mi cara tenía dos imágenes separadas y distintas. La punta de la nariz de una de ellas estaba cerca de 3 pulgadas de la punta de la otra, es decir, la real de esta versión de este doppelganger. Yo estaba un poco molesto, quizá incluso sorprendido por la visión, y me levanté y miré en el espejo, pero la ilusión ya se había desvanecido. Cuando me acosté de nuevo, vi la segunda cara por segunda vez, más clara, si cabe, que antes, y luego me di cuenta de que una de las caras era un poco más pálida que la otra, digamos 5 tonos. Me levanté y esa cosa se desvaneció de nuevo. Según Carl Sandburg, que es o fue el biógrafo de Abraham Lincoln, dijo lo siguiente, y cito: Abraham Lincoln creía que esta extraña visión fue una señal de que sería elegido para un segundo mandato. Recuerda, en Estados Unidos se pueden reelegir los presidentes. Aquí Abraham Lincoln había sido elegido por primera vez, había sido electo presidente por primera vez. Fue una señal que sería elegido para un segundo mandato, y la palidez de la muerte de una de las caras, de la cara del doppelganger, significaba que no iba a vivir a través de su segundo mandato, cosa que efectivamente ocurrió con su trágico asesinato en 1865, mientras veía una obra de teatro cuando fue asesinado por un opositor de nombre John Wilkes Booth, que hizo célebre su frase después de dispararle a Lincoln. Hizo esta célebre frase de Sic semper tyrannis, o así siempre a los tiranos. O sea, Lincoln no le añadió un toque paranormal a esta visión del doppelganger, no dijo, oye, es un fantasma o es una versión astral de mí, no. Lincoln, como lo vio, fue un presagio, fue una profecía mala, una profecía negativa
que decía que sí, que iba a terminar su primer mandato, su primer periodo como presidente, se reelegiría, pero no sobreviviría, no llegaría al fin de ese segundo mandato vivo, y fue lo que efectivamente ocurrió. O sea, fue una profecía fúnebre. Y como recordarás, en el mito del doppelganger, en el original de los vikingos, de los germanos, se hablaba de que aquel que veía su doppelganger o que alguno de sus cercanos lo veía, significaba la muerte o enfermedad, es decir, algo negativo. Lo que en el caso de Abraham Lincoln sí fue de esta manera. Cuando vio a su doppelganger, poco después, bueno, no poco después, durante su segundo mandato de presidente, fue asesinado. Otro caso es el de la emperatriz rusa Catalina la Grande, que también vivió una escalofriante experiencia con una doppelganger de sí misma. En el año de 1796, la reina se encontraba descansando en sus aposentos, cuando sus estupefactos guardias la llamaron con urgencia y le dijeron que la habían visto entrar a la sala del trono. Cuando la monarca entró a la sala real, se vio a sí misma sentada en el trono. Catalina, pensando que se trataba de una impostora, les ordenó a los soldados que le dispararan, pero la visión desapareció de inmediato a ojos de todos los presentes. Días más tarde, Catalina fallecería de un ataque de apoplejía mientras tomaba un baño. Bastante interesante, porque de nuevo la visión del doppelganger en el caso de Catalina la Grande, esta emperatriz rusa, también la visión de su doppelganger, al igual que en el caso de Abraham Lincoln, significó su muerte o fue un presagio de su propia muerte muy próxima en el caso de ella. Otro caso además es el de la reina Isabel I de Inglaterra, que también vivió una experiencia similar a la de Lincoln y a la de Catalina. En una noche de 1603, es decir, anterior al de Catalina, se vio a sí misma acostada en su cama en una postura espectral, suceso que sería el preámbulo de su muerte a los pocos días después del avistamiento. Es decir, ya llevamos tres ejemplos, 3 avistamientos, 3 encuentros con los doppelganger, las 3 personas de poder, gobernantes, una emperatriz, una reina y un presidente en distintos periodos temporales, que los 3 vieron a su doppelganger y los 3 fallecieron. En el caso de Catalina y de Isabel, prácticamente al día siguiente. Bueno, no al día siguiente, pero pocos días después. En el caso de Lincoln pasó un poco más tiempo, pero en los 3 casos un presagio fúnebre, el avistamiento de estos doppelganger, lo cual tiene mucho que ver y está relacionado directamente con el mito original alemán del doppelganger, y eso resulta escalofriante si me lo preguntan. Y también lo curioso es que le ocurrió a 3 personajes no solo poderosos sino famosos, por lo que sus casos, sus vivencias quedaron registradas para la posteridad. En junio de 1893, el almirante inglés George Tyrone viviría su día más fatídico. Al mando de 2 columnas de barcos que navegaban en la costa de Siria, dio una orden equivocada que significó que los barcos comenzaran a chocar unos contra otros. 357 hombres perecieron ahogados. Las últimas palabras de Tyrone antes de hundirse con su barco fueron: «Es totalmente mi culpa». Sin embargo, en el mismo minuto de que estaban ahogándose los barcos y a miles de kilómetros de distancia, el mismo almirante Tyrone fue visto en la casa de su esposa en Inglaterra, que en ese momento estaba dando una lujosa fiesta para sus amigos en su casa de Londres. O sea que no solo fue la esposa, sino los muchos invitados quienes juraron que vieron al doppelganger de Tyrone. Obviamente ellos no sabían que el esposo, que Tyrone, estaba muriendo en el mar junto con 357 hombres. Ellos no lo sabían, ellos pensaban que era él en persona. Vieron al doppelganger de Tyrone vestido con traje de gala, caminando por una escalera antes de entrar a una sala y desaparecer. O sea, fue un avistamiento pues que duró unos pocos segundos, y te repito, en ese momento ellos no sabían que estaba muriendo este hombre. Así que, porque es curioso, no fue que se murió y su fantasma apareció en casa de su esposa en la fiesta, porque acuérdate, no solo fue la esposa la que lo vio, fueron sus muchos invitados en esta casa de Inglaterra. Entonces, lo curioso es que no es un caso de un fantasma, un alma en pena que fue a despedirse de su esposa, porque él seguía vivo, él estaba muriendo, mientras este doppelganger, con otra ropa, porque obviamente él no estaba vestido de gala en estos barcos haciendo su trabajo, él tenía otra ropa, su ropa de militar, pero se aparece con ropa de gala en Inglaterra, a kilómetros de distancia de ahí, de su lugar de muerte, mientras estaba muriendo. Así que es bastante interesante. Sin duda se trata, en caso de que sea real este caso, se trata de una bilocación, de un viaje astral del espíritu, o de una parte del espíritu de este almirante,
que se fue de su cuerpo mientras él estaba muriendo en el mar y fue a despedirse quizá de su esposa y de sus amigos del otro, bueno, no del otro lado del mundo, pero a varios kilómetros de distancia, te repito, en su casa de Londres, mientras él se estaba ahogando junto con sus hombres en este territorio cercano a Siria. En el siglo XVI, el poeta inglés John Donne, mientras estaba en París, recibió la intempestiva visita de su esposa, quien apareció con un bebé recién nacido en sus brazos, antes de desaparecer misteriosamente en el umbral de su casa. El problema es que la esposa de Donne no se encontraba en París, sino que estaba en Inglaterra, de donde ellos vivían, donde acababa de dar a luz a un bebé muerto. O sea, este caso es sumamente curioso, incluso más que el anterior de este hombre Tyrone, porque la esposa no estaba muerta. Para empezar, estaban separados por varios kilómetros. El hombre, este escritor John Dodd, estaba en París, la esposa estaba en Inglaterra. Había dado luz a un bebé muerto, ella no murió, y en el mismo momento en el que ella estaba dando a luz al bebé muerto, se aparece de manera semifísica con el bebé frente a su esposo. Entonces este caso es todavía más curioso y sin duda una bilocación, una representación física que adquirió un aspecto, una materialización espiritual más bien, que adquirió un aspecto físico frente a su esposo, tratando de comunicarle la desgracia, quizá propiciado por un deseo de la mujer de que el esposo hubiera estado allí en el momento del parto, cuando en realidad se encontraba a varios kilómetros de ahí, en París. Así que esto quizá nos daría el origen de los avistamientos o encuentros con doppelganger. Sin duda tiene un origen energético, espiritual, nada que ver con lo que se dice hoy en día de que es una persona que se parece a ti, de tu doble del mundo. Nada que ver. Sin duda, el fenómeno de los doppelganger tiene un origen energético y espiritual, como afirmaban los vikingos y como afirmaban los egipcios. El famoso literato alemán Johann Wolfgang von Goethe, que seguro lo conocerás porque él escribió Fausto, un día se encontraba muy deprimido a causa de un problema amoroso, por lo que decidió salir a caminar al campo. Sin embargo, a poco de caminar vio a un jinete dirigirse a él. Cuando lo tuvo de frente, el poeta no podía dar crédito a lo que estaba viendo, pues el jinete era él mismo, pero vestido con otra ropa. 8 años más tarde, el mismo Goethe salió un día a dar un paseo a caballo por el mismo camino que había recorrido en aquella ocasión que estaba deprimido 8 años atrás, y recordando el incidente con el jinete, que era el mismo, se dio cuenta con terror en ese momento que llevaba puesta la misma ropa que vestía su doppelganger años atrás. O sea, así como él lucía ese día, 8 años después del avistamiento con el jinete, él era el jinete. Literalmente, estaba montado en el mismo caballo, tenía la misma ropa y sin darse cuenta. Se dio cuenta ya que estaba ahí atando cabos, ya habían pasado 8 años, seguramente incluso lo había olvidado. Entonces resulta muy muy interesante, porque en este caso fue una bilocación, fue un doppelganger que viajó en el tiempo. Viajó, quizás la versión del jinete viajó al pasado para hablar con el Goethe del pasado, el que estaba deprimido. Eso resulta genial y más adelante ahondaremos más en cada uno de estos casos, tratando de descubrir la razón de ellos. Otro caso, y quizá el más famoso y terrorífico, que quizá ya conozcas, es el caso de la profesora francesa Émile Sallé, de nuevo ocurrido en Francia, uno de estos sucesos. En 1845 esta maestra Émile se encontraba dando clases en una escuela para niños, cuando su doppelganger apareció junto a ella enfrente de los niños en el salón, repitiendo sus movimientos a la perfección ante 13 asustados y pequeños testigos. Es decir, era como si fuera un espejo, pero no había ningún espejo. De repente esta versión fantasmagórica de ella, idéntica, apareció, se materializó junto a ella y era como un espejo, se movían iguales. Y te repito, los 13 niños lo estaban viendo, o sea, no fue solamente ella, lo vieron los 13 niños. En otra oportunidad, en un día diferente, sus alumnos la vieron sentada en el salón de clases, mientras por la ventana apareció su doble caminando por el patio. Las pocas personas que se atrevieron a acercarse al doppelganger, es decir, a la versión fantasmagórica de la maestra, descubrieron que se podía pasar a través de ella, o sea, que era un fantasma literalmente, que no era sólida, aunque aseguraron que tenía una textura que les recordaba a una tela gruesa. Es decir, así como se ve en Harry Potter, estas personas que se atrevieron a pasar a través de la versión doppelganger de la maestra, lo describían como un fantasma, o sea, era una persona física, aunque no era sólida por completo, y al pasar a través de ella, al atravesarla, se sentía como si fuera una tela gruesa.
El director del establecimiento, ante el espanto de los padres de los alumnos por estos insólitos hechos, porque te recuerdo fueron 2 veces diferentes en las que se hizo presente el doppelganger de la maestra frente a los niños, pues el director la despidió inmediatamente. Émile Sallé posteriormente confesó que no era la primera vez que perdía su trabajo por culpa de tan extraño motivo. De hecho, esa era la razón, esa materialización de su doppelganger frente a los alumnos a plena luz del día. Ese era el motivo por el que había trabajado en 19 colegios en un lapso de 16 años. O sea, estos niños no fueron los únicos que vieron este suceso, sino que en otros 19 escuelas vieron lo mismo, quizá igual en muchas ocasiones, porque estos niños lo vieron 2 veces e incluso algunos se atrevieron a pasar a través de ella, de la versión fantasmagórica, digamos, de la maestra. Eso se me hace algo genial. Estos fueron los casos más impactantes de doppelganger documentados que logré encontrar, y que a diferencia del caso de Lisa, Karen y Niam, que ocurrió hace 10 años prácticamente, o el de los actores que se parecen entre sí, estos no tienen que ver con algo físico. Es decir, el concepto erróneo de doppelganger que se tiene hoy, te repito, como el de Lisa, Karen y Niam, y el de los actores que supuestamente se parecen entre ellos, no tiene nada que ver con el concepto de doppelganger de la mitología nórdica, ni con los conceptos similares que se tienen en otras mitologías del mundo antiguo, sino que eso es algo completamente diferente. Hay prácticamente el concepto moderno de doppelganger es del gemelo perdido, parecido a lo del príncipe y el mendigo, pero como ves, nada tiene que ver el concepto original de doppelganger con lo que se dice hoy en día en la cultura popular. Pero ¿qué significaron estos avistamientos en la vida de estas personas? ¿Fueron buenos o malos presagios? Porque hubo 3 muertos. De los que vieron sus doppelgangers hubo 3 personas que murieron, pero no todos. ¿Qué tienen en común el autor de Fausto, Abraham Lincoln, la reina Isabel I y demás testigos que acabamos de mencionar, que ellos pudieron ver una versión incorpórea de ellos mismos? ¿Qué tenían de especial estas personas? Cualquiera podría ver a su doppelganger, o se requiere de una sensibilidad o de una habilidad especial. Eso lo resolveremos al regresar de esta segunda y última pausa. Así que vamos a la pausa, aprovechen la cortinilla para poner pausa y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast. Ya este es el tercer y último bloque del programa, estamos por terminar. Muchísimas gracias por acompañarme en YouTube y en Spotify. Y te recuerdo que si este video te gustó, estás en YouTube, dale like, suscríbete al canal si aún no lo haces, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, que subo videos todos los lunes, miércoles, viernes y sábados por las mañanas, así que estate al pendiente en caso de que YouTube llegue a no notificarte, porque a veces así es YouTube, pues para que sepas más o menos mi horario y digas, oye, es domingo a las 2 de la tarde, tal vez Rick subió video aunque YouTube no me avisó, te metes a mi canal y ahí va a estar el video nuevo, ¿ok? Así que, pues nada, y si estás en Spotify, te agradeceré mucho que le piques al botón seguir para que me sigas, y también que te vayas a suscribir a YouTube y me sigas en mis redes sociales, que son Instagram y Facebook. Y también algo que olvidé mencionarte, si estás en YouTube, encuentras mi correo electrónico abajo en la descripción, que es necronomiconrelatos@gmail.com, en caso de que tengas algún suceso paranormal o algo que quieras compartir con nosotros. Quizá tú o alguien que conoces tuvo alguna experiencia con un doppelganger y nos encantaría escucharla en algún video del canal. Pero bueno, regresando ahora sí, iniciando con el tercer y último bloque de este programa y tratando de analizar estos casos que acabamos de ver, sumamente terroríficos y sumamente misteriosos sobre los doppelgangers. En algunos de los casos citados anteriormente, el avistamiento del doppelganger por parte de la versión original, por así decirlo, era el presagio de la propia muerte de esta persona, como afirma el mito germano del doppelganger, que te repito, si ya se te olvidó, en el mito original del doppelganger, aquel que veía a su doppelganger o que veía el doppelganger de alguien cercano a él era presagio de muerte o de enfermedad o de tragedia. Y así ocurrió en el caso de Abraham Lincoln, que él mientras literalmente la primera noche de su mandato como presidente de los Estados Unidos, de su primer mandato, él ve a su doppelganger en el espejo, lo cual él tomó como un presagio, un mal presagio de que iba a lograr ese primer mandato, pero el segundo ya no lo iba a sobrevivir. Y efectivamente fue lo que ocurrió. Si no mal recuerdo, Abraham Lincoln es reelegido y es asesinado durante este segundo periodo de mandato en Estados Unidos. Es asesinado en un teatro por este actor John Wilkes Booth. Así que el presagio o la manera que él percibió
este avistamiento del doppelganger en el espejo del mismo fue algo fúnebre, algo trágico, fue un presagio de su propia muerte. Y lo mismo ocurrió con Catalina la Grande, esta emperatriz rusa, y con Isabel I. E incluso quizá, en el caso de Catalina, ella misma habría sellado su propia muerte al ordenar que le dispararan a su doble, porque recuerda que ella se espantó, y más que espantarse porque pensara que era algo paranormal, ella creyó que era alguna usurpadora o alguna mentirosa, alguna farsante. Ordenó que le dispararan a su doppelganger, le dispararon, pero obviamente al no ser física esta entidad, ella se desvaneció como si fuera un fantasma y días después Catalina murió. Así que puede ser que ella misma haya propiciado su propia muerte al ocasionar o ordenar que dispararan a su doppelganger, o quizá la aparición misma de la doppelganger en el trono era ya el presagio de su propia muerte. Y lo mismo ocurrió con Isabel I, aunque en el caso de Isabel fue mucho más lúgubre, porque ella se vio acostada en su cama en una posición bastante espectral, es decir, como me la imagino yo, como cuando acuestan a un muerto en un sarcófago, en un ataúd, así me lo imagino. Y efectivamente, pocos días después del avistamiento, Isabel I falleció. Así que en estos tres casos, los avistamientos tuvieron un presagio lúgubre, y te repito, lo curioso fue que las tres personas fueron famosas y recordadas por la historia, y los tres fueron gobernantes de naciones poderosas: una emperatriz rusa, la reina de Inglaterra y uno de los muchos presidentes de los Estados Unidos, el que abolió la esclavitud, el favorito de muchos, incluyéndome, y uno de los presidentes más importantes de los Estados Unidos y que unificó a dicho país. O sea, ese hombre literalmente cambió la historia de todo un país, y él vio su doppelganger. Y además, como pequeño paréntesis, Abraham Lincoln también tuvo encuentros con gigantes. Así que te dejo también por aquí la etiqueta del video en el que se hace referencia en una de sus cartas que él tuvo encuentros con gigantes, o que hace referencia a los gigantes en los Estados Unidos en su época. En el caso, por otro lado, del almirante inglés George Tyrone, que fue este hombre que se hundió junto con todos sus hombres por un error que él cometió estando a la mar en sus barcos militares. Este hombre era inglés, que se materializó en casa de su esposa durante una fiesta con numerosos invitados. Al tiempo que su barco se hundía junto con él y su tripulación, pudo haberse tratado de un genuino desdoblamiento de su alma relacionado con el concepto del Ka de los antiguos egipcios. Por eso te dije que sí tenía sentido, sí tenía una razón por la que yo estaba mencionando ese concepto de los egipcios, porque pareciera ser que el concepto que ellos tenían de este fragmento del espíritu que tenía que ver con la vida eterna, es decir, con la muerte terrenal y la trascensión del espíritu del ser humano a algo más allá, a la vida eterna en un plano no espiritual, parece tener una conexión directa con el caso de George Tyrone. Pues la versión que apareció en su casa con su esposa y sus invitados no era su fantasma como tal, porque él seguía vivo para ese momento. Él estaba vivo cuando apareció en su casa con ropa de gala, esta versión astral, por así decirlo. No era un fantasma porque él estaba vivo, sino que era una parte de su esencia, una parte de su alma, la que logró trasladarse a través del espacio, alterando la visión de cómo estaba vestido. Porque te repito, él mientras estaba muriendo con su tripulación traía su ropa militar, y cuando se apareció en casa con su esposa y sus invitados, sus amigos, traía ropa de gala, como lo hacían ellos también, porque era una fiesta. Lo mismo habría ocurrido, lo mismo que en el caso de John Tyrone, lo mismo habría ocurrido en el caso de la esposa de John Donne, pero este caso sería aún más curioso, ya que si bien el bebé de ambos, al que la mujer estaba dando a luz en ese momento, había muerto, y pudo haberse tratado, en este caso sí pudo haberse tratado del fantasma del niño, porque el niño sí murió, su esposa, la esposa de John Donne, no estaba muerta. Y sin embargo, tanto ella como el bebé, o al menos su energía, se materializaron en casa de John Donne en París mientras ella estaba en Inglaterra. Puede ser que haya sido la energía de la mujer la encargada de esta manifestación y no la del difunto infante, o sea que no sería una aparición fantasmal de ultratumba, por así decirlo, sino que habría sido la energía de ella y la energía del niño muerto la que se trasladaron de Inglaterra a París. Y tanto en el caso de Tyrone como en el caso de esta mujer con su bebé fallecido que se aparece frente al esposo, padre del niño, quizás se trate de una manifestación energética propiciada, como te dije anteriormente, por un deseo muy fuerte, porque eso obviamente no está probado científicamente, pero incluso yo he tenido algunos casos de cosas que yo he hecho, que de tanto desear algo ocurre, y hay muchos casos de personas que de tanto desear algo ocurre, llámese sugestión, llámese la ley esta que dicen de que tienes que decretar cosas, en fin,
de tanto desear algo si hay cierta manipulación energética dentro de nosotros y con nuestro entorno. Entonces puede ser que mientras John Tyrone se estaba ahogando, lo último que deseaba era poder despedirse de su esposa, y logró trasladar su espíritu desde Siria hasta Inglaterra para de cierta manera despedirse de ella y de sus amigos, lo mismo que hizo esta mujer. A lo mejor al momento de que muere el bebé, que nace muerto el bebé, ella deseó con todas sus fuerzas que su esposo estuviera ahí, aunque él estaba en otro país, y logró trasladar su energía y la del bebé, del fantasma del bebé, hasta París, lo cual me resulta sumamente conmovedor y muy hermoso, lo cual nos hablaría que los seres humanos somos los verdaderos dioses en la tierra, que es lo que les digo muchas veces: los dioses no existen, nosotros somos los dioses, y esto nos lo deja más que claro. El caso de von Goth, el autor de Fausto, me parece el más singular y el más bello, incluso más que el de Tyrone y el de esta madre. Creo que su versión, o la versión de sí mismo que vio durante su depresión, es decir, este jinete que era él, era su versión del futuro, o al menos su energía. O sea, no era un viajero del tiempo, no era una cuestión tipo Endgame o Volver al Futuro. No estoy diciendo que Von Goth viajó del futuro en forma de jinete al pasado para verse a sí mismo, sino que su energía quizá viajó al pasado, lo que era el presente de él en ese momento que estaba deprimido, y se hizo presente en ese tiempo, en esa línea temporal, para decirle de cierta manera que todo estaría bien, que no se preocupara por esa decepción amorosa por la que estaba sufriendo en ese momento. Puede ser incluso que dos líneas temporales, la del presente, donde Goth estaba deprimido, y la del futuro, en la que ya estaba más tranquilo y que se aparece en forma de jinete, hubieran convergido por unos segundos, y ambas versiones habían coexistido en la misma línea temporal, y por eso existían dos versiones de Van Gogh en una sola línea temporal. Puede ser, y si la razón de esto era para que el Goth del pasado viera que todo iba a estar bien en el futuro, a pesar de que él no se sintiera de esa manera en su presente, me parece bellísimo y genial. Y de nuevo, te recalco, nosotros somos los dioses, no hay ningún dios allá arriba, nosotros somos los dioses aquí en la tierra. El caso que sí, o sea, en estos casos que vimos sí hay algunos lúgubres, hay algunos hermosos como el de Van Gogh, el de John Tyrone y el de la esposa de este escritor en Inglaterra, pero también hay unos bastante aterradores. El caso que resulta de verdad aterrador desde mi perspectiva es el de esta maestra francesa Émile. No solo porque le ocurrió, y al menos que alguien la viera en 19 ocasiones, porque ella dice que en 19 ocasiones la vieron en las escuelas, los alumnos, teniendo este desdoblamiento, teniendo esta manifestación de su doppelganger, pero quizá en su casa le pasaba todavía más, no sé si era casada o no, pero al menos que se sepa, 19 ocasiones ella convivió con su doppelganger. Pero no solo por eso es aterrador, sino que pasó 2 veces en la misma escuela, enfrente de los mismos alumnos, y que incluso hubo niños que tuvieron el valor de atravesar, literalmente, de pasar a través de su doppelganger, de este fantasma de una viva, por así decirlo. Eso me resulta muy, muy chido, algo que a todos los niños nos hubiera gustado vivir en la primaria, que era la edad que tenían estos niños franceses, pero también aterrador. Imagínense que están tomando clase y de repente su maestra se materializa en forma de fantasma enfrente de ustedes. Me resultaría, no, primero genial, pero después me asustaría porque nos mostraría que en verdad no conocemos absolutamente nada sobre nosotros mismos, ni el plano físico, ni el plano espiritual. Y lo demuestra no solo el caso de la maestra esta francesa, sino en el caso del autor de Fausto, que 2 líneas temporales parecen haber convergido. Aunque el jinete quizá no era consciente de este encuentro entre él y el Van Gogh del pasado, porque no hablaron, no le dijo nada. Y cuando el futuro se cumple, digamos, y Van Gogh pasan los 8 años y él se convierte en el jinete y ese futuro se convierte en su presente, él no se volvió a reencontrar con su versión del pasado en el mismo punto. Simplemente se dio cuenta que el jinete que él había visto 8 años antes ahora era él, pero él no se topó, estando en el futuro, que ahora era el presente, no se volvió a topar con su versión del pasado. Entonces no fue un viaje en el tiempo, fue una cuestión energética, que bueno, la energía no está limitada, el plano astral, el plano espiritual, como quieran verlo, no está limitado por el plano físico como nosotros. Nosotros no podemos viajar hacia el futuro y hacia el pasado, pero en otros planos no existe el plano, no existe el tiempo y no existe el espacio. Entonces, sin duda no conocemos una mierda de lo que representamos, de nuestro mundo y de otros mundos. No sabemos una mierda. Volviendo al caso de la maestra francesa, este caso en particular podría clarificar que los doppelganger no son dobles físicos,
es decir, no son gemelos perdidos, por así decirlo, como se cree hoy en día, ni son parientes lejanos, porque te digo, sí es muy probable que alguno de tus amigos o de tus conocidos o de tus vecinos, sin que lo sepan, tengan alguna conexión genética, es muy probable. Pero no, los doppelganger no tienen nada que ver con algo físico ni genético ni nada de esto, sino con desdoblamientos de nuestra propia alma o de nuestra propia esencia, como mencionaban los vikingos y como mencionaban los egipcios. Yo creo que los egipcios de hecho son los que tienen el punto más apegado a la realidad con este concepto del Ka y de las diferentes partes del alma que teníamos o que tenemos y que ellos hablaban, porque recordemos que se dice que los egipcios provienen de los atlantes, es decir, de la gente de la Atlántida, o al menos, si es que no provienen de ellos directamente, sí tuvieron contacto, algunos de los egipcios, con algunos sobrevivientes de la Atlántida. Y el mismo Platón lo mencionó en varias ocasiones, como vimos en el podcast de la Atlántida, que te dejo la etiqueta por aquí si no lo has visto, si no has escuchado ese podcast, y si estás en Spotify, desplázate hacia abajo y lo vas a encontrar. Quizá mi episodio favorito que hemos hecho hasta ahora. Así que, retomando, los doppelganger no tienen nada que ver con algo físico ni con algo de genética, no son nuestros gemelos perdidos, no son parientes lejanos, son una parte intangible de nosotros, son una parte de nuestra alma que por alguna razón, llámese por deseo, porque somos personas elevadas a nivel espiritual, por miedo o por presagio o por lo que sea, decide materializarse en el plano físico, y algunas personas lo logran, no todos, pero algunos sí, y estos casos que vimos hace ratito lo lograron hacer. Se desconoce qué le pasó a esta maestra, realmente no hay mucha información sobre esta maestra, salvo lo que vivió en la escuela con sus alumnos y que fue despedida por estos dos sucesos diferentes en los que su doppelganger se hizo presente frente a ellos, pero no se sabe si sufría de estos episodios, así que, es decir, si sufrió más o si murió, así que no sabemos si tuvo un desenlace trágico, no sabemos si la constante aparición de este doppelganger suyo tuvo al final fue un presagio lúgubre, como en el caso de Abraham Lincoln, Catalina la Grande e Isabel I. Eso sí, no lo sabemos. Y ya para llegar a las conclusiones finales, que como siempre te digo, no te quedes con lo que te digo yo, investiga más por tu cuenta si te gustó el tema. A mí honestamente iba a ser el tema del podcast de hoy, iba a ser el tema de la cueva de tallos, que me habían pedido mucho en los comentarios, y me di cuenta que es un tema sumamente interesante, pero quizá no daba tiempo para hablar 1 hora y cuarto, 1 hora y media que dura el programa del podcast. Así que sí voy a hablar de la cueva de tallos, pero voy a hablar en un video regular, de duración normal, de 15 o 20 minutos. Así que no se preocupen porque es un tema muy fascinante, incluso un tanto Lovecraftiano de la vida real. Así que sí voy a hablar de la cueva de tallos. Y el tema de los doppelganger yo lo conocí por hace como 10 años, sí, por ahí del 2011, 2012, que no sé si recordarán que dentro de las múltiples creepypastas que inundaban el YouTube del año 2010, 2011, se encontraba el tema de los doppelganger, y no como creepypastas, sino como casos reales, y ahí fue donde yo conocí el caso de esta maestra francesa, aunque desconocía los demás casos que te cité hoy. Pero ahí fue como conocí el concepto de los doppelganger, y aunque sí me resultaba bastante terrorífico, no lo encontraba tan interesante hasta que me puse a hacer la investigación para la escaleta de este podcast hace rato, y en verdad se ha convertido en uno de mis episodios favoritos porque me ayudó a expandir un poco más mi visión sobre el espíritu humano, y te repito que no sabemos un carajo de lo que en verdad es la existencia y la vida humana en este planeta. Así que, como conclusiones, el fenómeno del doppelganger no tiene nada que ver con la genética ni lo físico, como afirma hoy en día la cultura popular. Un doppelganger no es un gemelo perdido, no es el concepto del príncipe y el mendigo, no es un pariente lejano, para nada, no tiene nada que ver con lo físico. Sí que es verdad que todos tenemos familiares lejanos, como te dije, que ni siquiera conocemos, sobre todo en regiones cercanas a la nuestra. Te digo, es muy probable que alguno de tus amigos sea tu familiar lejano, que a lo mejor tengan algún pariente lejano en común. O sea, a fin de cuentas hay cierta conexión de sangre entre ustedes, es muy probable. Por lo que también es muy probable que haya personas a nuestro alrededor que se parezcan a nosotros, ya sea, ya ni te digo un tío, un papá, un hermano mayor, sino alguien que supuestamente no es tu familia, pero que quizá sí haya cierta conexión genética entre ustedes y ustedes no lo saben. Ese concepto que te estoy hablando es algo completamente diferente, que hoy ha sido llamado erróneamente como doppelganger, a manera de referencia del mito de lo que hablamos hoy, de este concepto, pero no es el concepto original, nada tiene que ver de hecho. Creo que estos desdoblamientos en el que uno se topa consigo mismo es un fenómeno energético 100%.
tiene que ver con energía, con el espíritu humano, nada más, no tiene absolutamente nada que ver, solamente la energía y nuestro espíritu, y que podemos comprender por medio del concepto del Ka de los egipcios. Yo creo que por medio de este elemento y del concepto que tenían los egipcios de los diferentes fragmentos de nuestra alma, es que podemos comprender el fenómeno del doppelganger y muchos otros. Ya tiene varias semanas, quizá incluso un par de meses, que estoy muy tentado a hacer un episodio y ponerme a investigar sobre la cultura egipcia, porque en serio es la más interesante y una de las más antiguas de la humanidad, y que parece tener entre sus páginas muchos de los secretos que nosotros desconocemos y que ellos lo conocieron hace cientos o miles de años. Me da un poco de miedo porque sé que será mucha información, pero seguramente voy a hacer un episodio sobre la cultura egipcia en futuros días, futuras semanas o futuros meses, así que no se lo vayan a perder, porque creo que así como el concepto del Ka nos pudo clarificar casi al 100% lo que es el fenómeno del doppelganger, habrán muchos otros fenómenos que quizás se nos explique por medio de la mitología y la cosmogonía de los antiguos egipcios. Quizá una parte de nuestra esencia, o de nuestro espíritu, nuestra alma, como quieras llamarlo, sea la encargada de realizar esta proyección entre comillas de nosotros mismos. Te digo, ya sea por deseo, como en el caso de John Tyrone, que quería despedirse de su esposa, o en el caso de la esposa de John Donne, que quería estar con su esposo en ese momento porque estaban separados en el momento que ella no solo tiene un bebé, sino que el niño nace muerto. Entonces ella seguramente se sintió devastada emocionalmente y quería a su esposo a su lado y él no estaba, y esa energía propició esa proyección de ella en París, donde estaba su esposo, o para presagiar, digamos, que nosotros mismos nos auto alertemos de que estamos a punto de morir, como en el caso de Abe Lincoln o de Catalina la Grande o de Isabel I. En fin, por lo que sea, pero esta proyección de nosotros mismos se propicia a causa del Ka, del espíritu, de la esencia. Solamente personas que estén muy en contacto consigo mismos y elevadas espiritualmente, aunque ellos no sean conscientes de esta elevación, son capaces de hacerlo. Es decir, no cualquiera lo puede hacer. Tienen que ser personas especiales de cierta manera. Por ejemplo, un marinero, que en el caso de John Tyrone, un marinero de la antigüedad sobre todo, que pasaba mucho tiempo con él mismo, meditando y demás por su trabajo, era una persona que estaba muy en contacto con él mismo, con su espíritu y con su alma. Entonces, aunque él no lo supiera seguramente era un hombre elevado espiritualmente. Abraham Lincoln era uno de los hombres más brillantes de la historia y uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, en mi opinión, el mejor presidente de los Estados Unidos y uno de los mejores presidentes de toda la historia del mundo. Era un hombre extremadamente inteligente y que hizo muchas cosas buenas por el mundo y por su país. Así que este hombre también estaba elevadísimo espiritualmente. Había dos reinas, que honestamente no sé mucho de ellas, pero quizá también estaban elevadas espiritualmente. Estaba uno de los escritores de más renombre de la historia, que era este autor de Fausto, que era no solo brillante, sino que como artista también debió haber tenido alguna posición privilegiada, hablando de energía y de su espíritu. Estaba la maestra francesa, en fin, no eran personas comunes, eran personas, que sí debieron haber tenido un alto grado de espiritualidad y que debieron haber estado muy en contacto con ellos mismos, y esta elevación, esta superioridad energética o espiritual, esta conciencia de ellos mismos fue lo que les ayudó de cierta manera a proyectarse, a tener este encuentro con su doppelganger. No creo que un doppelganger sea un mal presagio, como afirma la leyenda germana. En algunos casos sí, como podría ser que, de hecho, quizá puede ser que el propósito de los doppelganger de Abraham Lincoln, Isabel I y Catalina la Grande haya sido una manera inconsciente de ellos mismos, de su energía, de su espíritu, de avisarles que estaban por morir, quizá para aceptar la muerte de mejor manera, yo que sé. Pero no en todos los casos fue así. O sea, no todas las personas que ven su doppelganger mueren. No necesariamente tiene que ser un mal presagio. Es decir, no hay un gemelo bueno y un gemelo malo, como hablaban los vikingos. La muerte de quienes vieron a sus doppelgangers solo fueron coincidencias fatales, en mi opinión, ya que solo fueron dos, literalmente un presagio de morir días después. Fueron solamente dos, el de Catalina y el de Isabel, una reina y una emperatriz, porque Abraham Lincoln murió años después de que él vio al doppelganger, así que no se puede tomar literalmente como un presagio, y los demás no murieron. Por ejemplo, el escritor y su esposa no murieron, la esposa de John Tyrone no murió, más bien él fue a despedirse de cierta manera. En fin, con la maestra no sabemos qué pasó, pero si ya le había ocurrido en 19 escuelas diferentes y no había muerto, en 16 años no había muerto, entonces no quiere decir que la aparición de este doppelganger significa forzosamente un presagio de la muerte de quien lo ve. No lo creo, no creo que tenga algo que ver con algo malo. En conclusión, como conclusión ya final,
El avistamiento de un doppelganger no es más que una manifestación en el plano físico de la esencia, del alma, perdón, le pegué el micrófono, del alma, del espíritu de una persona, que es capaz de interactuar con algunas personas, es decir, ya sea con él mismo o con alguien cercano a él. No tiene nada de malo ni de bueno, aunque el motivo de por qué ocurre, por qué se desdobla el espíritu de algunas personas, estando vivas a plena luz del día, a veces frente a ellos mismos o frente a otras personas, no es claro. Este motivo de por qué ocurre el fenómeno de los doppelganger no termina de esclarecerse después de este episodio. Como siempre hace el hombre, parece que en este episodio del podcast, episodio número 41, logramos descubrir o al menos acercarnos a la respuesta de qué es el fenómeno del doppelganger, que tiene que ver con el espíritu, con el concepto del Ka de los egipcios, etcétera, etcétera. Pero, como siempre hace el hombre, sabemos o descubrimos qué era, pero no descubrimos la razón de por qué se presenta el fenómeno. Eso quizá lo sabremos hasta que moramos o quizá moramos sin saber esta respuesta. Pero, de nuevo, querido amigo, querida amiga que estés escuchando esto en YouTube o en Spotify, te repito, no te quedes con lo que te dije yo. Déjame saber aquí abajo en los comentarios de YouTube qué opinas tú, qué piensas a raíz de haber escuchado este programa completo, cuál es tu visión, si has tenido alguna experiencia, si tú has visto a tu doppelganger, o si alguien ha visto a tu doppelganger, o si has visto el doppelganger de algún familiar, porque estoy casi seguro que en alguna ocasión sí me llegó un relato de un suscriptor que tenía que ver con algo de eso. Tristemente no lo pude encontrar porque pues no lo pude encontrar en mi correo, no recuerdo si fue por correo, por Instagram, por Facebook, en algún directo, no me acuerdo. Pero si tienes alguna experiencia con un doppelganger, por favor, házmela llegar a mi correo electrónico, necronomiconrelatos@gmail.com, y la estaré contando en algún recopilatorio de relatos de suscriptores, que ya les debo uno, por cierto, hace mucho que no subo relatos de ustedes. Pero bueno, muchísimas gracias. Déjame aquí abajo en los comentarios si estás en YouTube qué opinas al respecto, si sabes algo más que no mencioné en el episodio, si sabes algún otro tema, algún otro caso famoso de doppelganger. Dale like al video si te gustó, porque eso me ayuda mucho a que le llegue a más gente. El algoritmo de YouTube me va a ayudar entre más likes tengamos. Suscríbete al canal si te gustó el video, dale click a la campana de notificaciones, y una vez que le hayas dado click, asegúrate de darle click a la opción todas, porque si no YouTube no te va a avisar de todos los videos que suba, valga la redundancia. De todos modos, recuerda, subo videos lunes, miércoles, viernes y domingo para que estés al pendiente, siempre por las mañanas antes del mediodía. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y mi correo electrónico, todo está aquí abajo en la descripción. En Spotify, si te gustó el episodio, por favor sígueme en YouTube, igualmente si estás en iVoox, y sígueme en Spotify. Ahora sí, me despido, muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes, la próxima semana. Váyanse a descansar, si están escuchando esto en el viernes de estreno, váyanse a descansar, que bien merecido lo tienen, y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana en el episodio número 42 del podcast. No sé de qué vamos a hablar, pero seguramente va a ser un tema muy interesante, así que nos vemos o nos escuchamos en la oscuridad.